La primera parte de la entrevista con Glenn Monroy estuvo interesantísima. Esta segunda parte está aún mejor. Disfrútenla. Entre lo bueno y lo malo, de lo malo, ya yo me imagino que hiciste las paces y lo perdonaste por cualquier cosa. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Yo nunca me sentí que tenía nada que perdonar. Yo tuve yo he tenido más problemas lidiando con la doble vara de la sociedad en que me tocó vivir esa realidad de quien mi padre era, que tú tienes que entonces sopesar y conjugar la fama. Entonces, cuando el tipo es un arquetipo y es una fama y es una cosa, entonces pues... Sí, pero cuando es un ícono nadie habla de que él era no, adicto muchacho, a droga. Sí. Yo por lo menos no oigo eso cuando oigo hablar de Gilberto Monroy. Pero yo lo que escucho es que era un excelso cantante. Pero cuando eres hijo de él... Bueno, tú sabes, yo soy tan puertorriqueño como nadie, así que yo conozco nuestras virtudes y conozco nuestros defectos. Y si tú te fijas, nosotros somos una raza que, en cierto modo, aquí todo se trata como desde el chisme. Por eso es que los programas de chisme son tan exitosos. Y si te das cuenta, últimamente es más importante hasta decir, especular con respecto a lo que son los hechos. La sensacionalización vende. Es la cosa. Es lo que yo hablaba con Silverio los otros días, que nos están invitando a un programa de esos de análisis político. Una cosa es la política y otra cosa es cuando tú miras las cosas desde un punto de vista más amplio. Desde el macro. Desde el macro. Y entonces, en ese caso, pues cuando ya tú ves el periodismo y el análisis político, lo ves como entretenimiento, ese es el problema. Entonces, regresando atrás, ya cuando tú eres hijo de un hombre así, muchas veces la gente se siente menos contigo y con tu padre y con donde ustedes están. Así que cuando a ti te toca desarrollarte socialmente en un sitio donde tú estás supuesto a ser, o tú te crees que tú eres mejor que, ¿entiendes? Sí. Empieza esa retórica con respecto a ti. Así que... Pero cuando tú venías subiendo como artista, mira, te voy a dar una metáfora. A ti te compararon con niño, la vara de niño. Vamos a decir, porque eso es lo que te marca, de niño. Segunda base, te tiraste, run, safe, out. No, que fue safe, que tú lo sabes. Y empezaba la discusión. Y empezabas a discutir con tu amiguito. Y al final, pues, y tú eres un zángano, tú lo que eres un... Y el otro, bueno, por lo menos mi papá no es tecato. Veo. Siempre te estaban zumbando con esa en el buleo. Siempre al final terminabas en eso. Acuérdate que yo no regresaba a un hogar donde yo me sentía protegido y seguro. Entonces yo cargaba esa leyenda negra, esa oscuridad. A mí mi mamá me dijo cuando yo tenía como 5 años que mi papá era adicto a la heroína. Porque yo tanto. A los 5 años. En el sentido de que yo sabía que algo no me hacía sentido de lo que pasaba allí, que ya no le quedó otra opción que decirme, mira, tu papá es narcómano. Lo que dijo fue esa palabra, yo jamás me olvidaré, es narcómano. Y eso es cuando alguien necesita inyectarse una droga para más o menos lidiar. Que hoy día eso es una enfermedad. En aquel entonces no lo era. Sí lo era. Pero no lo reconocían como tal. Sí, había en los hospitales de psiquiatría, aquí, doña Missy Guzmán, allí en el hospital de Atoteja, y papi se iba y se recluía. Cuando tú buscabas ayuda existía. Y los psiquiatras lo entendían. O sea, te estoy hablando del 63, 60, ¿sabes? Y yo sí sé que ese día ella a mí me dijo eso y yo sentí como que algo se me murió por dentro, como una cosa. Y pasaron como 4 o 5 años y a mí se me murió por primera vez una perrita German Shepherd que él me había regalado que se llamaba Lady. Y el día que ellos la pusieron a dormir porque le dio parvovirus, él regresó y me dijo, papi, y yo, Lady, la tuvimos que poner a dormir, se murió. Y yo sentí ese hueco aquí en el centro del pecho y enseguida la película dio rewind para atrás y me recordé del día.
sea, la última vez que yo tenía una referencia de haberme sentido así fue cuando mi mamá me dijo que papi era adicto a la heroína. O sea, que en cierto modo, no me preguntes por qué, yo tenía una conciencia espiritual, emocional, psicológica. Sí, esa sombra cargándola en los hombros. Sí, pero que yo sabía, aún a una edad muy temprana, que yo estaba lidiando con la muerte. Y yo sabía quedarme despierto por las noches, aunque tenía escuela el otro día, jovencito, sentado, esperando a ver si el carro llegaba y si estaba bien. Y entonces cuando él llegaba yo salía corriendo y me acostaba. Entonces él llegaba y de todos modos entraba. Entonces eso, mira, la gran desgracia de eso, pero entonces cuando me quedaba haciéndome el dormido, él entraba y papito, palito, te quiero, y su perfume y el olor a cigarrillo y el besito y me arropaba, y muchacho, bello, papi. O sea, que era una combinación de dos cosas que eran como que estaban justapuestas, era una cosa encontrada con la otra, pero así que yo crecí en una infancia marcada por un cruce entre vergüenza, orgullo, ¿entiendes? Son dos cosas que estaban en una dicotomía bien grande. Y al final, pues, yo aprendí a defenderme. No es la vida bueno, una dicotomía. La vida es una dicotomía. Lo que pasa es que en el caso mío, tú me preguntas a mi niña, pues yo te digo, diablo, esto estaba bastante radical. Aguda. Y yo tuve que encarar un montón de cosas en ese proceso. A medida que él fue entrando en delincuencia de sus responsabilidades paternales, de jefe de hogar, de cosas que tú no debieras, que tus hijos no debieran bregar con ella, pues a mí me tocaba. Mira, yo antes de abrir un negocio, o sea, que todo el mundo que tú quieras hacer, no, yo quiero tener un nightclub y cantar en él. Pues yo antes de poder llegar a hacer eso algún día, pues a mí me tocó cerrar uno y echarlo a pérdida. Y él se volvió loco soltando un montón de cheques de un negocio que tenía en el viejo San Juan allí, al frente del Ocho Puertas, y se llama La Guitarra Gilberto. Y de repente, pues, ¿sabes? Se pidieron órdenes de arresto por cheques sin fondo y un sinnúmero de cosas así. Y entonces, pues, él estaba muy mal también, así que mami lo agarró y se lo llevó para Estados Unidos y lo ingresó en un sitio allí en Staten Island. Y tú sabes, y entonces yo a mis 17 años, con una matrícula de honor en la Universidad de Puerto Rico, me quedé aquí a lidiar con eso. ¿Quién te cogió en ese momento? Por un rato estuve viviendo en casa de mi padrino y mi madrina, de Titi Berli y Padrino Modesti. Y yo estaba pasando por una etapa también, yo era adolescente, ¿no? Y estaba lleno de mucha rabia. ¿Cómo conjuga la música con esa situación? Porque todo el tipo de escape tú. No, mientras todo eso pasaba, ajá, pues él y yo éramos como una raza de dos tipos marcianos que venían del mismo planeta. Ok. Y mami... Desde el punto de vista musical. Y mami era también súper musical y hasta componía. Y, o sea, en ese ámbito nosotros también disfrutábamos de eso y compartimos entonces con todos esos grandes artistas que iban a mi casa. Cuéntame de eso. Tito Puente. Bueno, a Tito yo no lo conocí hasta posteriormente. Porque el tiempo en que Tito conoce a mi papá... Tú no habías nacido. Ajá, y papi estaba conociendo a mami en el Palladium. Entonces, pues, incluso, pues, entonces, allí hubo un sinnúmero de cosas, pues Tito se portó, él y este señor José Curvelo, que eventualmente termina siendo el manager de él, que yo tengo la dicha de conocerlo de viejito, incluso de ir a un cumpleaños que le celebra a Gilbertito Santa Rosa aquí, que me fue a buscar a Casismar Miranda y nos fuimos para el party que Gilberto le hizo, una cosa maravillosa. Y yo lo conozco a él así en esa etapa de mi vida que ya es 2007, 2008, una cosa así, porque un señor que duró hasta los 90, nítido. Pues ese tipo tenía a papi cantando en la orquesta en Nueva York y cuando se fue Vicentico, él y Tito, bueno, que él termina siendo manager de Tito, él y Tito tenían una relación tan buena que él le entrega a Tito el contrato de papi. Y le dice, no, tú necesitas un cantante. Y dice, ojo, el guarachero, que es lo que estábamos oyendo ayer.
Él era, ¿sabes? Pues, él era el guarachero, el cantante de bolero era Santitos Colón. Entonces, pues, en ese proceso a mi papá le pasa que eso mismo, que lo arrestan en un traqueteo de eso, de comprar heroína para su uso. Pero en unas cantidades que eran absurdas. O sea, era como que, pero ¿quién necesita esto? Tú estás traficando. Y yo, no, es que tipo un artista famoso y tiene chavo y compra un montón. Ajá. Entonces, sí, pero después no. Entonces, pero una época en que todo eso era muy oscuro y aquello y lo otro, pero aquellos se ponen de acuerdo y van y buscan y sobornan y lo sacan. ¿Y tu papá no tenía ningún problema con que tú fueras o te ganaras la vida como cantante? Eso, él no quería que yo fuera cantante. Por eso mismo ni siquiera aprendí formalmente música. Pero ojo, pues porque yo terminé, ¿entiendes? Encerrado en mi cuarto con mi guitarra, tocando cosas de Paul Winter, o sea, yo me enseñaba de oído música clásica, cosas de Scarlatti, cosas de Albinoni, tú sabes. Yo cogía cualquier cosa que yo podía escuchar y eso. Pero no era 24/7, porque yo sé también por otras personas y por tú habérmelo dicho también que tú fuiste deportista. Bueno, no, lo que pasa es que jugaste baloncesto. Flojo. Voleibol en high school. Sí. Y entonces... O sea, que no era todo música. Tú tuviste... Surfié por un tubo y 7 llaves. Surfiaste. Sí, eso como que va contigo. Practiqué, ¿no? Y la música, y la guitarra, y el swing, tenía un afro así todo colorado. Había una base de stewardesses de la Eastern en Isla Verde, que aquello entre la guitarra y el surfing y las mujeres eso cogieron una etapa de mi vida y fue, tú sabes, súper pintoresca. ¿Tu primer guiso? Mi primer guiso... Guiso en el sentido de que te pagaran por organizado. Me llama Angie García. Angie García. Y me buquea en unas fiestas en Sidra. Estás choteando a Angie. No, Dios la cuide. Angie, muchacho, Angie es una brava y lleva años, tú sabes, cuando aquello ya vendía Alberto. Y buqueaba y, ¿sabes? Y jangueaba mucho en el 8 Estamos hablando de 73, 74. ¿Y dónde fue ese guiso? Sidra, el municipio de Sidra. Fue bien lindo porque entonces... ¿Tú tenías algo sonando en la radio? No, que yo no... O sea, a mí me tomó grabar años. Yo, ¿sabes? El camino mío siempre ha sido como alternative. Que es lo chévere, ¿no? La vida se encarga de eso mismo. Mi vida es como un ejercicio en alternativa. Por eso termino siendo independiente, por eso termino tomando unos pasos y haciendo unas cosas, porque la vida misma no te lo pone ahí, mira, aquí tienes, canta. Pero Angie se votó, entonces eso es bien lindo, porque entonces yo cogí casi todo lo que me hubiera ganado de eso, lo usé para buscar que me hicieran los arreglos. Uh-huh. Para poder... ¿Música tuya? No, eran covers. Yo no estaba ni componiendo. Ok. Y entonces allá apareció Cito Celante, Dios lo cuide, y también me regaló arreglos me hizo los demás de Alberto Cortés y otras cosas, y Pedrito Rivera Toledo me arregló un tema que yo le dediqué a Alberto que se llama Los Versos para Alberto, que era una canción mía. Yo hice un par de arreglos de Pablo Pueblo y Pueblo de Rubén Blades. Y Willy. Es la cosa. Y entonces, pues, eso, ¿entiendes? Ese fue ese primer guiso, así como el guiso de que te buquean y te pagan y hay un contrato. Oye, ¿con quién tú no has compartido aún en tarima que te encantaría compartir? A ver. Bueno, en tarima, tú dices. Sí, en tarima o grabando, ¿no? Proyecto, colaborando. Diablo, hay un montón de gente. Cholo tenía tenía la cosa de la cuestión de los duetos del principio. Y ese era un concepto interesante. Yo llegué a compartir aquí en Puerto Rico con Fito Páez en el Viejo San Juan una noche después de un concierto de él. Y estaba interesante. Yo me quedé con las ganas de hacer Está Nevando en Puerto Rico con Sabina,
que son unos blues, ¿ves? Porque es bien cómico, ¿ves? A la que tú no te haces una fama internacional o una leyenda tuya. Sí, hay veces que la gente... que la gente hay veces que por desconocimiento de tu trayectoria... ¿Entiendes? Sí. Yo me encontré en el viejo San Juan con Fito y Fito no tenía ni idea de quién yo era ni lo que yo estaba haciendo. Este loco proponiendo sí, un boricua de esto, sí, que canta boleros. Entonces todo el mundo alrededor, no, cantaste Causa Perdida. Y yo, ¿entiendes? Sí. Ese tipo de cosas que después cuando tú te expones y empiezas a bregar con... Porque eso es lo otro triste, ¿no? Hay un montón de cosas de géneros que yo he hecho y de canciones que yo he hecho que tienen un peso bien grande artístico que no son necesariamente éxitos. El puertorriqueño y el público en general tiene como que una manía también de trivializarlo todo. Entonces, pues las baladas. Ay, esas baladas tuyas cortavenas. Yo, en el sentido de que, oye, un espectáculo mío yo te lo canto todo de baladas cortavenas, que tú supuestamente dices que fuiste a ver el espectáculo y cuando ya yo voy por la quinta, tú quieres que yo cambie el paso de alguna manera y te narre otras cosas y te haga pasar por otras experiencias que no sean una balada cortavena. Y ellos no se dan cuenta, ¿ves? Pero uno que sabe mejor que eso, pues eso, y de eso es de lo que se trata la carrera de uno, de haber hecho. Entonces, de repente, pues, y le tocas una balada. Entonces, la suerte es que como yo he promocionado los discos, pues cada canción de esa, pues yo puedo cambiarte y cantarte una vez más en salsa, que fue uno de los temas grandes del disco de Tropical Una Vez Más, que es donde yo encontré a Luis Enrique. El momento más glorioso para ti que tú puedas rememorar en un escenario, que tú te hayas sentido, qué sé yo, logrado. Mi concierto sinfónico. Tu concierto sinfónico. Sí. Que se lo debo a Pedrito Rúa. Eso fue épico. Y al canal de WIPR. Eso fue épico. Que me convocaron para que hiciera ese concierto para ellos, ¿no? La idea era también recaudar fondos para becas y para radio. WIPR Radio. Cantaste ópera también. Canté bel canto, sí. Canté. Es que a mí María Esther Robles, que en paz descanse, la gran Mimi, bueno, una diva de por sí. Ella. María Atili era su apellido, ese era su nombre de escenario y viajó al mundo y eso. Entonces, posteriormente, pues termina aquí como decana en el conservatorio. Entonces ella, una tipa bien chula, que yo estaba cantando un concierto en Bellas Artes y ella salía porque ella era muy amiga de Pau Cabrera, que es padrino de Paloma, que es el director, escritor que hizo la verdadera historia de Pedro Navaja. Y ella estaba viendo una obra de él y tras bastidores, ella tan linda pasó por mi camerino y se presentó humildemente y me dijo, mira, hay un sinnúmero de cosas, yo te escucho, tú tienes una voz espectacular, la pura verdad es que es una voz legítima y aquello y lo otro, y hay una serie de cosas que yo creo que tú debieras saber y yo quisiera prestarme para que, y yo, son cosas tan bonitas de la vida, ¿sabes? Que una persona así, con tantas cosas a saber en lugar, o sea, se sentar en la humildad para hacerse útil, pero eventualmente entonces lo que sí resultó ser es que como seres humanos pues fuimos amantísimos el uno del otro y yo me iba y montaba canciones con ella y ella me trabajaba en la calle Villa Internacional, es allí en su casita con Juan Luis, es el papá de Rosa Luisa Márquez, que es un gran periodista, el papá de Marta, su hija, que es una diva, que canta todavía en Düsseldorf y en toda Europa. Y ella me hacía pesto fresco con albahaca de su patio de almuerzo y con aguacate. Entonces pasan los años y ya ella muere y todo. Y entonces pues para mí la emoción de cantar, yo canté cosas de registro de barítono. Yo soy un tenor, pero soy heroico y es fuerte eso. Hacer eso, tú tienes que de verdad estar en shape y cantarlo en serio y saber, porque yo... Sí, pues, dominar la técnica, porque esa gente está 11, 12, 14 años estudiando. No, es muy serio.
Eso no es un relajo. Sí. Yo me recuesto de una bravura que tengo y fresco que soy, pero a la misma vez, pues, mi instrumento es legítimo y yo le aporto un cierto grado de emoción o sea, tengo la capacidad vocal también de poder hacer ciertas cosas que un cantante popular no podría, gracias a Mimi. Y pues hago esas cosas. Así que yo me agarré cantando de Verdi cosas como Eritú, cosas como Y lo alén del suo sorriso, inspirándome cadenzas, que es como los virtuosismos que se hacen al final de cuando la orquesta para y entonces tú te paras y que eso es todo, ¿entiendes? Invento, o sea, que hasta el mismo Justino que es mi pana, que fue esa noche, que tú lo oyes en el concierto y dices, bravo, que eso para mí, ves, ¿sabes? Tú te imaginas, tú te paras y tú cantas eso. Este tipo es mi pana de jangueo de toda la vida, pero es uno de los grandes cantantes de ópera de la historia del puertorriqueño que no lo sabe, se lo perdió, ¿no? Y Antonio. Y que en paz descanse. Pero Justino, o sea, con the top of the top, ¿entiendes? Uno de los bajos más grandes de la historia. Y ese momento, ¿entiendes? De poder cantar esa música. Y entonces, no sé si te das cuenta, porque después entonces que tú haces eso, el cantar la música mía pop es un paseo. ¿Qué tú quisieras ser si no hubieses podido salir músico? Diablo, yo hubiese sido tantas cosas, porque yo, y tú lo sabes, ¿no? Sí, una capacidad enorme de comprensión y de analítica y todas esas cosas. Me preocupa, no, y que me gusta. Yo soy bastante renacentista en mi manera de ser. Entonces, pues, yo... Chef, yo llegué a estudiar un poco de cocina. ¿Y puedo dar fe de eso? Sí, lo que pasa es que es un trabajo muy duro y tener un restaurante es muy duro. Sacrificado. Arquitecto. Arquitecto, esa no la sabía, no me la imaginaba. Arquitecto, es que tú nunca viste Mezzaluna y yo, por desgracia, como soy tan tonto que nunca, yo hice esos estudios. Hice 2 estudios de Mezzaluna. Uno lo hice a nivel de secesionismo, como si fuera la escuela de Viena, del Belle Époque, la cuestión de Gustav Klimt, lo que es el Gold Leaf y el neoclasicismo de todas las luces, las lámparas. Fuera de eso, entonces lo otro lo hicimos. Mezzaluna, la segunda, fue como que parecía una película de Tim Burton y era surrealista, que ese sí te hubiera encantado a ti. Las paredes eran curvas y yo busqué maneras de hacer esas cosas con paneles flexibles, utilizando studs de esos de gypsum board, pero haciendo los paneles flexibles de madera, entonces enmasillándolos. Y una locura. Glenn, el futuro de la música, ¿dónde tú ves? ¿Para dónde está cogiendo? Es como el futuro de la humanidad. Yo creo que, o sea, nadie tiene una bola de cristal. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, que queremos tenerla y queremos saber qué es lo que va a pasar. Como dijo John Lennon, es todo lo que pasa mientras estás haciendo planes. La gente tiene que acabar. Esas preguntas no son categóricas en un sentido, y hay veces que yo siempre tengo que interjectar y decir, ¿de qué futuro de la música? ¿De la música o del negocio de la música? Porque vivimos en una sociedad en la que todo ya, por definición, la concepción que tenemos como humanidad es de negocio. O sea, que esto es un ciclo, que estamos ahora en la parte baja de la rueda y que ya mismo viene otro renacimiento. Tú y yo hemos tenido muchas discusiones al respecto de eso, sobre grandes cortes de carne. Porque si hay algo que uno tiene que hacer con la historia es aprender de ella, y ella naturalmente se repite. Yo voy a yo sé que tú no estás de acuerdo, pero yo voy a decirte que a mí me parece que no. A mí me preocupa de sobremanera el desencaje grande, que lo que yo te estaba narrando antes, de cómo yo podía ser un eslabón entre lo que era
esa gente y Pero eso sí, que venía después de mí. Y como tú ves en el trabajo mío un resurgir constante, yo te puedo citar cosas del mundo Disdier dentro de mis canciones, aunque parezca que no. Entonces lo que yo te quiero decir es que yo pienso que aquí ha pasado una cosa que es lo que le llamaban el New World Order y la cuestión del grupo Bilderberg y todo ese tipo de cosas, y es la consolidación del poder en el mundo entero se ha tornado. Fíjate que nosotros vivimos en un mundo en que cada día hay menos y menos gente con más y más dinero. Nosotros somos más una cultura de consumismo, pero lo que hacemos es trabajar como hormiguitas para alimentar a que otros tengan el poder y el dinero. Entonces, yo sé que te estoy hablando de otra cosa y no te estoy hablando de música, pero... No, están interrelacionados. Seguro, pero eso lo dices tú. Los que están oyendo, yo quiero hacer la aclaración porque hay veces que dicen, este tipo le preguntan una cosa y habla de otra. No. ¿Entiendes? Y lo que yo te estoy tratando de decir es que el temor grande mío y el desencanto mío viene de ver cosas que son como una locura colectiva que yo no veo dónde nosotros vamos a agarrar un reenganche con lo que es necesario, porque no veo ni juventud, ni veo movimiento intelectual, ni veo... Pero ¿entiendes? si yo te dijera que esa juventud a la cual tú le estás atribuyendo un enfoque unidireccional en cuanto a una degeneración generacional de la música y que va en picada, que eso va progresivo, que no tiene retroacción. Si yo te dijera que ese mismo público está consumiendo 80% de la música de catálogo y solamente 20% de la música nueva, ¿qué tú me dirías? Yo te diría que eso es un hecho que personas como tú se encargan de llamarle, o sea, de prestarle atención. Sí. Sin embargo, qué cómico que me lo digas, porque eso es otro problema. Yo soy un strategic planner a veces de publicidad y me he ganado la vida en los momentos más terribles de mi vida haciendo eso. Y yo llevo años diciéndole a la gente de la música, que diga de la publicidad, que ellos, uno de los grandes problemas es que nosotros como humanidad nos hemos convertido en alguien que está obsesionado con la juventud y tratando de crear un paradigma de embuste de lo que es ser juvenil, nos hemos olvidado de venderle y de hablarle a un grupo generacional que verdaderamente son los que tienen la capacidad de consumo. Entonces, tú dices eso, pero yo lo que veo es que ¿de qué sirve cuando verdaderamente el movimiento diario de la energía, de la monetización real de la industria todavía está basado en una cosa que le está dando la espalda a esa realidad que tú me estás diciendo? Entonces, eso comprueba lo que yo te estoy diciendo. Nosotros estamos viviendo en un mundo en que los poderes se están alineando de una manera en que nosotros le estamos dando la espalda a la buena alimentación con tal de seguir enfermándonos a nosotros mismos y entonces darnos medicina para tratar de mantenernos saludables, entre comillas. Y esa metáfora que yo te acabo de hacer es una analogía perfecta a que esos muchachitos están haciendo eso, pero ¿de qué está sirviendo? Si entiendes lo que te quiero decir. Está sirviendo, te voy a decir por qué. Porque el consumo que ellos están realizando tiene la misma velocidad de consumo del catálogo. Y en la medida en que ellos consumen a velocidad toda la música que le pueda tirar encima en la nueva generación, el género urbano, ellos la consumen, la desechan y se acabó. ¿Qué es lo que viene próximo? ¿Y qué queda? Con un programa como el de Apple Music o el de Spotify, que tienen unos catálogos inmensos de los cuales tú puedes coger cualquier tipo de música. Si tú eres musical, por ahí te vas a ir. Pero si eres musical, es que mucha gente lo es. Tú y yo no teníamos eso. Tú y yo teníamos la radio y si queríamos escuchar un disco de, qué sé yo, de antes del 65, de los Beatles, primeros catálogos, yo tendría 5 años. Había que ir a la tienda de discos, gastar $20 en el disco, $12 en el disco, comprarlo para ir a la casa y ponerlo. No, ahora puedes entrar hasta YouTube. Aquí tú entras a YouTube y aquí tú entras a Apple Music por $9.99. Tienes todo el catálogo de la historia de la música. Fuiste a ver una película. Mira el fenómeno de Queen. Pero la pregunta mía es... Fuiste a ver una película de Queen y los otros días estábamos dando unos conciertos de Queen y el lugar donde estábamos dando el concierto de Queen era 80% jóvenes
y 20% adultos. Pero la pregunta mía es la siguiente. Es que ese público está receptivo. Por eso, pero la pregunta mía es la siguiente. Pero hasta cierto punto hay que llevarlo a educarlo. Es que la pregunta mía es la siguiente. ¿Cuál es el sitio en la sociedad contemporánea? O sea, ¿dónde tú ves los resultados de esa realidad? Que es lo que yo te dije ahorita. ¿Entiendes? ¿Quién está meneando los cordones como para que verdaderamente un tipo como yo sea Mini, la gata vieja? Sí. ¿Entiendes? Y un tipo como cualquier contemporáneo, con una carrera enorme, con mucho que ofrecer, ¿verdad? Y con incluso hasta urbano. Si yo fui el primer rapero, yo entiendo eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que yo no haría eso. Claro. Yo querría hacer algo edificante y nuevo y distinto, algo que progresar y que se proyectara hacia adelante. Porque las bases de toda esa música urbana, de todos modos, están basadas en el hip hop y en la música afro, una vez más, música africana. Pero ¿quién? Lo que pasa es que eso no tiene un tiempo específico. Sí, tú lo estás viendo. Como yo dije al principio del programa, si yo pudiera colocar dentro del síndrome de Mozart a un músico o a un artista, yo te colocaría en uno de esos. Ya quisiera yo, ¿sabes? No, bueno, lo que estoy diciendo. Lo que sí es que seguramente me enterrarán en un cementerio común como él, pero... Sí, pero la trayectoria de tu música y la riqueza de tu música está ahí. Y eventualmente, como ocurre con todos estos grandes de la música, alguien la va a redescubrir. Y eso va a seguir sonando. Y eso va a atrasar y alguien va a hacer versiones nuevas. Como yo le dije hace unos días a Omar Alfano y a Cuco, tu nombre está escrito en la piedra. Hey. Es que a veces no llega cuando tiene que llegar. Ahí tú tienes un ejemplo. Ese disco de Cuco que le produjo Marc Anthony, que está escrito en la piedra. Contra ¿verdad? la corriente. Ok. ¿Y qué hace la industria con la subsiguiente carrera mega exitosa de Marc Anthony con respecto al rol de un bravo como ese productor arreglista que hizo ese proyecto que es la base de una carrera súper exitosa que, ¿entiendes? Lo que pasa es que Marc Anthony está corriente. Y al igual que la carrera de Sinatra, tú tienes que pasar, la carrera de los artistas es como las olas en el mar. Tienen un pic que llega a su punto más alto de la ola, pero en su contraparte a la parte de abajo tiene menos 5 pies de ola. Si tiene 5 pies arriba. Y todas las carreras de los artistas tienen sus altas y tienen sus bajas, algunos más largos que otros. Yo pienso que lo que Marc Anthony le está dando a la gente, lo que el patrón de consumo que la industria y esa sociedad y ese pero estilo su último disco volvió a la quieren. salsa. Sí. Volvió a la salsa. Sí. Bueno, porque ahí está el público cautivo de él. Por supuesto, hay veces que hay que regresar, pero lo que yo digo es que el esquema del paradigma del consumo de la sociedad está obsesionado con un concepto que en cierto modo le está dando la espalda a cosas que están escritas en piedra. Pero eso, es así. No es así, pero eso... Sí, yo le ruego a Dios, a mí me encanta equivocarme cuando mi equivocación está basada en algo que yo pienso que es en detrimento mía. ¿Sabes? Si yo pienso que al final yo me equivoqué y que ese whiplash va a suceder y esa gente que está consumiendo el catálogo y esos artistas van a regresar a lo que era la música y a lo que es la esencia de la conceptualización del arte verdadero. ¿Tú sabes lo lindo de eso? Es que eso yo pienso, yo antes que cantante y compositor soy humano. Y yo pienso que uno de los grandes sufrimientos y de las desgracias de la raza humana y de nosotros como un colectivo es que verdaderamente nos desconectemos de la sensibilidad que nos da la capacidad de vivir desde la compasión y desde la inspiración. Y eso yo nunca he visto una etapa humana en la historia de la humanidad últimamente más digitizada, más digitalizada. Sí, más deshumanizada. Y más desconectada con verdaderamente lo que pasa adentro.
el valor del ser humano adentro. Y cuando Han habido épocas más oscuras en la historia, eso es cierto, como el oscurantismo. Y el nazismo. Sí. La Segunda Guerra Mundial. Sí, pero toda esa gente se reunieron y le cayeron arriba al tipo y dijeron, no, con permiso. En esta es un enemigo que no es tan claramente malo. O discernible. Y nos tiene a todos envueltos en la lucha esa por el billete y por levantarte a producir eso y no prestar atención a las cosas que verdaderamente son importantes de la vida. Eso no pasa en Europa, no obstante. En Europa, como parte en los nórdicos, de las programaciones y todo ese tipo de cosas, ellos cultivan las artes bueno, clásicas. Es que lo que pasa, tú sabes, que también que nosotros también en Puerto Rico tenemos un problema y es que somos una población bien pequeña. Y la gente no entiende muchas veces que se nos hace casi... en comparación con otros... Hay veces que alguien me dice, bueno, es que esas letras que tú escribes y esa música que tú haces, entonces tú cambias de género. Y no sé qué, y la pura verdad es que a lo mejor, pues si aquí en vez de 3 millones de habitantes o 2 millones punto y pico de habitantes hoy en día ya, hubiesen 30,000 habitantes, o sea, 30,000 millones o 300 millones, pues habría una franja de consumo que eso lo consumiría. Un disco triple platino sería uno que hubiese vendido 3 veces 1 millón de copias. Pero en 300 millones de habitantes, vender un disco triple platino, pues... Sí, lo que yo quería decir al final era que cuando los músicos empiecen a hacer la música que vale la pena, en cierto modo la humanidad va a cambiar también, o viceversa. El fracaso más grande que hayas tenido en un escenario, si te acuerdas. Mira, me ha pasado últimamente, hace ya, déjame ver cuándo fue. Me pasa, fue en el Tropicoro. Estábamos haciendo algo que produjo Gilbertito de un concierto mío allí. Y yo me fui de lo más afianzado. Y cuando llegó la hora de cantar las baladas fuertes, como Sin tu cariño y ese tipo de cosas, que eso parece que no, pero eso tiene un sí natural por allá arriba bien grande, que yo no, que entonces yo me endioso y creo que... Y la pego y se queda... Y ahí te quedas pegado. Sí. Como si fuera el Nessun Dorma de Puccini. Entonces, pues... Y, ¿sabes? De repente me empezó a pasar que yo la empujaba y iba y sé que están mis compañeros que me admiran y me quieren en el público. Después cuando se acaban, ellos me hablan del concierto completo porque el concierto fue bueno. Pero eso esa nota no tan solo y no nada más que la nota, era porque entonces ella... me está pasando que se crean como unos espasmos que ella pierde como un grado de elasticidad y no me permite verdaderamente seguir. Pero eso no viene con la edad a todos los cantantes. Depende, porque la pura verdad, a mí me dice mi otorrino me dice que sí. Yo he estado pasando por unos momentos ahí que yo no sé verdaderamente porque tengo mis días, entonces hay días que sí y hay días que no. Y Alfredo Kraus, cuando tú le hablas a los maestros de canto de voces legítimas, generalmente te dicen, no, el cantante, el hombre, el registro le crece y sube más del registro. Lo que pasa es que tienes que atender el instrumento y tienes que reaprender. Bueno, lo que dice el maestro mío, que el tipo de ENT, el Laureano, que me dice, bueno, lo que pasa es que Giraldes me dice, lo que pasa es que léete el libro de Jack Nicklaus para que él te explique cómo él tuvo que cambiar el swing del golf, del drive de él, a medida que fueron pasando los años, cada vez de acuerdo a eso. Y es cómico, yo estaba en la hacienda los otros días, que me encanta ir a tomarme el cafecito, y entonces se sienta gente, una pareja bien linda con la hija mayor, y una gente bien chévere, estaban en la mesa al lado, entonces me saludaron y me empezaron a hablar, entonces la nena sabía quién yo era porque los papás le habían dicho, y aquello y lo otro. Entonces fue bien cómico porque empezamos a hablar de la cuestión de ponerse viejo y de cantar, y entonces el papá tuvo un concepto bien bueno porque lo dijo perfectamente. Me dijo, ¿tú sabes lo que pasa? Y yo, no es que ya no puedes hacer lo que has hecho toda la vida, es que cada vez hacerlo es más difícil, toma más. Tienes que de verdad echarle el pecho. Así que pues hay noches en que eso sucede. Y pues hay veces que se ha tornado, espérate un momento, entonces me cojo hasta vocalizando, haciendo la
La parte difícil, pero lo que me he dado cuenta es que la parte difícil la puedo hacer en frío y la puedo hacer tranquilo. Entonces se trata más de fondo. Se trata más de poder, de que cuando llegue a tener que hacer la curva peligrosa, como le dice Frankie Suárez, mi director musical, a esa lista de canciones, Sin tu cariño, Causa perdida, y entonces Volviste a herir, ese tipo de cosas, es que a lo mejor, pues, mano, rebaja, vocaliza, ponte en shape y a lo mejor no vas a estar tan asfixiado cuando llegue la hora de cantar la línea esa, pero es un mal rato, es vergonzoso para mí. ¿Tu color favorito? Tú sabes el verdigris de que se pintan las cúpulas de bronce y de cobre en Europa, en los sitios como esos. un teal. Ese verdigris, pero es ese verdigris, no es el color, o sea, qué cómico. Que a veces se ve hasta azul. Ajá. Sí, a veces parece hasta azul. Yo tenía una mesa en casa de bronce y me acuerdo que esta señora que trabajaba en casa, la pobre se mataba pasándole brazos porque vivíamos frente al mar, Camila y yo. Y yo me pasaba la vida peleando con ella diciendo, mire, no se mate usted con la mesa esa, que yo lo que quiero es que se me ponga verdigris así. Es como los tesoros que tú encuentras debajo del mar también, ese color. Sí, que el sulfato es que... Y yo lo sé crear en Trampleur, porque yo estudié también de esas cosas de dar hacer faux, cosas de mentira, texturizaciones de paredes y cosas de esas, y yo sé hacer bases de eso y crearlas con... yo te puedo coger una pared y hacerla que parezca que una pared de una cúpula de esa. ¿Qué piensas de las religiones? Que lo único que hacen es dividir a los seres humanos y darnos una percepción bien equivocada de quiénes somos, que verdaderamente yo soy humanitario. Yo pienso que si tú vives desde la compasión y respetas a los demás y existe un derecho natural por los demás, pues se acabó. Nos vemos en el próximo Zoilo Directo. Vendrá otra persona así, mega interesante como Glenn. En el vasto océano de la música flotan artistas otrora vanagloriados que el paso del tiempo ha dejado en el olvido. El tiempo, como sabemos, se mueve adelante con nuevas generaciones que desean algo distinto a sus predecesores. Se supone que la insenescencia de la música trasciende y prevalezca sobre la barrera del tiempo. Glenn Monroy debe prevalecer sobre esa barrera. Generaciones venideras agradecerán el legado de este pilar de la música.